Bueno, los patitos, estamos a día 18 de febrero, pero de 2006. En aquel día, los territorios palestinos se constituyeron en nuevo parlamento, en aquel caso controlado por Hamas. Es interesante el recordar que no hubo una mayoría sustancial, porque podemos ir a los resultados, así que se me ocurre, elección en Palestina 2005, no, 2006, elecciones parlamentarias de Palestina, 2006. Es importante porque esto viene respecto de lo que sucedió años 90, los acuerdos de Oslo, 1993, el hecho de la constitución de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, con los diferentes planes que estaban establecidos para en 5 años establecer una estatalidad palestina en esos territorios, recuperando lo que había sido en 1947 el plan de partición, que olvidaba el plan de partición de 1921-22 respecto del acuerdo Faisal-Weizmann, respecto del mandato de Palestina. Un mandato de Palestina que se dividió con Transjordania para lo que Winston Churchill dijo que en una tarde lo solucionaba, su despacho en el gobierno, la idea, ciertamente, de la dificultad de dar cabida a lo que en parte mencioné ayer de aquel acuerdo Sykes-Picot, debido a que habían ofrecido el territorio a más de una parte, teniendo en cuenta de que había dos familias intrínsecamente enfrentadas en el ámbito de Medina la Meca, y que luego, hasta 1933, hubo dos países, Hatí en la zona costera, lo que sería luego posteriormente la cooptación a través de este estado con la Casa de Saúd, en lo que sería Saudi Arabia, en la constitución de ese nuevo estado en 1933, en paralelo a la incorporación de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos, que será importante a la hora del establecimiento de una alianza a través de una persona respecto del cambio de lealtades británica a Estados Unidos, precisamente en esa época. Es un elemento interesante, como en buena medida me comentó a mí, y creo que también a Rubén, mi amor, una persona que estaba cercana a Stalin, que tuvo a bien ser compañero, en cierta medida, incluso amigo de un representante de la Casa de Saúd, pero luego fue llamado, purgado, y por tanto, la persona que luego enviaron, dijeron, espera, espera, a mi querido amigo me lo has purgado, así que la relación soviético-árabe en Arabia Saudí pues, va a ser complicada. Por tanto, estas cosas, a veces la persona es importante, más allá del tema colectivo y la relación entre países. Por tanto, la diplomacia también adolece de tener una relación cara a cara entre personas, y el tema que luego será problemático respecto de los viajes, que en la actualidad serán vistos como una carga intolerable en los presupuestos generales, ya sea del Estado o de la institución que sea, y se ve como un delito político, incluso corrupción, el tema de viajar a los sitios y hacer estas reuniones y socializaciones posteriores en persona a estos otros lugares, haciendo viajes que alguno pensará que son viajes de placer o de turismo, que no son tales o no debieran ser tales, o porque alguno lo utilice para tal, no es algo que deba aceptarse. Y recapitulo. En ese año 21-22, después de la situación en el 17 de lo que había sido la entrada de los británicos en Jerusalén, muy importante, pero ahora olvidado, el mandato se establece a través de no lo que habían acordado con Faisal, Lawrence de Arabia y todo aquello, con la promesa de los árabes que si se insurreccionaban podían llegar a Damasco, porque, como le dijo Hafez al-Assad el señor Yasser Arafat en 1972, le dijo, no existe pueblo palestino, no existe Palestina, solamente existe la Gran Siria. Y la Gran Siria tenía capital en Damasco. Es tan importante que Pablo de Tarso cayó del caballo en un viaje a Damasco. Y ahí tenemos el origen del cristianismo canónico a través de Pablo de Tarso, como todo el mundo debería de conocer, con su extensión de la proliferación de católicos cristianos, bueno, en aquel momento cristianos, pero luego podemos inferir que el catolicismo ha cogido la bandera de Pablo de Tarso para ponerlo en la plaza de San Pedro,
del Vaticano, con Pedro y Pablo como los poseedores de las llaves del hogar del Santo Padre. Porque Pedro fue importante, pero Pablo también. En aquel momento nos encontramos con ese hecho en donde se ocupa, a través del acuerdo Sykes-Picot, que denunciaron los rusos con la revelación de toda la diplomacia paralela, y que los 14 puntos y la Sociedad de Naciones, en principio, esa diplomacia paralela la quería destruir con acuerdos siempre públicos. Pero claro, luego los soviéticos nos encontramos con puntos secretos respecto de la declaración del 23 de agosto de 1939, la declaración Molotov-Ribbentrop, en donde había acuerdos secretos respecto del relato que luego se impondría para el 1 de septiembre y 17 de septiembre respecto de Polonia, pero también con los bálticos o la Besarabia, siendo ocupada por los soviéticos en 1940. O la guerra de invierno, en el caso de Finlandia. Por tanto, la diplomacia secreta seguirá en cierta medida. En el caso de la Tierra Santa, nos encontramos con esa evolución respecto de los años 20 y 30, la inferencia del acuarelista austríaco y la situación respecto de pogromos que se produjeron en la época en Tierra Santa. Recordamos las alillas, recordamos Éxodo de León Uris y muchas otras cosas que se podrían explicar, pero que conllevan a 1947 con lo que supone la partición no reconocida por los árabes y reconocida por Israel y los judíos. Digo Israel porque el pueblo de Eretz Israel estaba ya detrás de la construcción de un solar judío dentro de la Tierra Santa, a pesar de los británicos, a pesar de los llamados palestinos, a pesar de que los palestinos eran árabes y judíos, en una situación que luego puede explicarse con respecto de material gráfico y incluso fungible, que puede explicar respecto de situaciones de organizaciones musicales, de la propia selección, de fútbol, respecto a la participación de judíos, mayoritariamente en la configuración de estos esquemas de agrupaciones colectivas en ese periodo de mandato británico en la llamada Palestina. La partición ciertamente supuso poder incorporar a una monarquía respecto del reino de Transjordania, a pesar de estar protegido en buena medida por la región árabe, de cariz británico, tanto como lo puedes encontrar en el ejército de Pakistán, incluso en su configuración actual, tantos años después de la independencia, prácticamente 70, casi 80. Prácticamente llegamos en 2 años a los 80 años de la partición del Raj en el ámbito de Indostán. Y en la época parecida nos encontramos con esa situación respecto de Filistín, de Palestina, porque el desastre en el Indostán, en el Raj británico, impulsó a los británicos a decir, basta. Basta, no seguimos aquí en el mandato de Palestina. Y el día 12 de mayo de 1948 será la retirada formal de los británicos, el último día, y ese día Ben Gurión proclamará el Estado de Israel en Tel Aviv, en un día bastante emocionante para el sionismo, y que luego será contestado con los ejércitos árabes, debido a que consideraban una intromisión intolerable, a pesar de que había sido votado favorablemente, con los soviéticos como principal adalid y valedor. Luego vinieron las diferentes guerras, la de independencia, la del 56 en el canal de Suez, la del 67 respecto de los 6 días, la de continuación, olvidada en buena medida, entre el 67 y el 73, la del Yom Kippur, el Día del Perdón, empezando el día 7 de octubre de 1973, la situación respecto de Jordania y la OLP, y Septiembre Negro de 1970, la situación respecto del Líbano y la situación de cambio demográfico en lo que supuso la participación de la OLP, salida de Jordania y llevada al Líbano, lo que supuso esa guerra civil con aportación siria, lo que supuso ciertamente esa ocupación siria de facto desde el 75 hasta el 2005, durante 30 años, y la evacuación después en el 85 de la OLP respecto de Túnez, en donde hubo la intifada de 1987. Todo eso conllevó, como diría
Francisco Gil White, creo que de origen mexicano, la situación respecto de OLP Fatah, la situación del Mufti de Jerusalén, 1941, la situación en Berlín, con el acuarelista austríaco, en donde se reunió, y su participación respecto de los grupos ligados a la SS y Waffen-SS de hasta 300.000 musulmanes que participaron del esfuerzo de guerra del Tercer Reich, y todo aquello respecto también de la Shoah. Es complicado el tema, ciertamente, con lo que supuso la Autoridad Nacional Palestina, los acuerdos de Oslo, 93, el acuerdo marco de Madrid con la conferencia que fue el canto de cisne de la Unión Soviética, con, por un lado, George Bush Senior, George Herbert Walker Bush, y el señor Mikhail Sergeyevich Gorbachev, y en medio Felipe González Márquez, en Madrid en ese 1991, con una delegación palestino-jordana, y el señor Benjamin Netanyahu, Bibi, como parte de la delegación israelí, y firmando esos acuerdos que dieron esa posibilidad. Luego nos encontramos con la no construcción del Estado palestino para 1998-99. Nos encontramos con la negociación final, en cierta medida, porque pensaba el señor Clinton que si no se hacía en su mandato, luego un presidente republicano no lo haría, con las negociaciones finales de Camp David, como sucedió en el 78-79 con la finalización del acuerdo con respecto de Egipto y su incorporación a través de luego la devolución progresiva hasta el 82 de los territorios del Sinaí. Nos encontramos con esa negociación final en Camp David, en Sharm el Sheikh, en la época de enero del 2001. En 2008-2009, un intento a través de Ehud Olmert, primer ministro, que había bombardeado la zona de Deir el-Zor en el año 2007 con Ehud Barak como ministro de Defensa, debido a que había un acuerdo de asociación entre Siria e Irán respecto de, también, ¿por qué no?, el tema del arma nuclear. Y como hemos comentado en algún vídeo respecto de este tema, había en ese momento diversas facciones que hacían su capa un sallo. En 2003, el señor Saddam Hussein vio como se le invadía por parte de una coalición internacional. Siria, Irak vieron un espejo. Siria llegó a un acuerdo con Irán, que estaba en cierta medida buscando el arma nuclear. Siria e Irán, Deir el-Zor, una central nuclear como Irak en el 1981. Y en Libia, el señor Gaddafi puso sus barbas a remojar, hablando no con George Bush, pero sí hablando con Tony Blair para la situación de entrega de las armas de destrucción masiva y todo el componente a una coalición internacional para poder incorporarse a lo que suponía, sin pasar lo que estaba pasando Saddam Hussein, en la idea de que igual después de Saddam Hussein el siguiente era el propio Gaddafi, cosa que acabó sucediendo en el año 2010-2011 bajo la situación paraguas de las primaveras árabes, pero desde una chispa interior, como fue el intento de arabización de una población tuareg, tamazig, que evidentemente no es de cariz árabe, no es de cariz, como decirlo, de esa mayoría, mucho más mayoría de lo que pueda ser la Kabilia, en el caso de Argelia, un porcentaje importante, en el caso de Marruecos, blindando el 50%, cosa que en el caso de Libia, y por no hablar también de Egipto, es una población mucho más pequeña, incluso a la par de lo que en Libia pueda ser respecto de Chad, Mali y toda la zona del Sahel. Nos encontramos, por tanto, elementos, como digo, que estoy viendo ciertamente con vosotros, que tienen su permeación en toda la zona. En el año 2007 se quiso eliminar esa posibilidad de que a través de Deir el-Zor, de Siria, hubiera un arma nuclear que pudiera permear entre Siria e Irán. Lo mismo que había sucedido respecto del arma pakistaní, que recibía insumos financieros y de otra índole, de la Libia de Gaddafi, de Arabia Saudí, de diversos países que hacían esa comandita para que si uno tenía de ellos el arma nuclear, en definitiva la tendrían todos. Y por tanto ahí tenemos el libro este de la bomba islámica, que está comentado en un vídeo específico en el canal. Por tanto, cuando nos encontramos con esta situación en la zona, nos encontramos con algo que no se pudo concretar, un sistema que tiene su explicación respecto de lo que supone la Autoridad Nacional Palestina, la OLP Fatah, respecto de
esa desestructuración que conlleva no solamente la creación de UNRWA, a diferencia de los refugiados de otro lugar, el tratamiento distinto a través de la ONU, y la concreción respecto de ayudas internacionales que son como un saco sin fondo y que en buena medida mm, ayudan a contrabandos, mafias y unas cosas que luego serán en los años 90 contribuyentes a precisamente llegar a este punto de 2006. A esa situación en la que había elecciones periódicas, en las que en principio ganaba Fatah, la autoridad palestina, gobernada por Yasser Arafat y su movimiento dentro de la OLP, Al-Fatah, que, bueno, ciertamente llegaba ciertamente a acuerdos con intercambios policiales, aprendizaje en Estados Unidos, un cambio de referencia debido a que habían tenido otros alineamientos en la época de los años 60, 70, 80. Incluso, evidentemente, terrorismo, con aquella situación de secuestro de aviones. Incluso después de haber pagado, hay una imagen bastante gráfica de explosión del propio avión, a pesar de que se había satisfecho la exigencia de los secuestradores. Es una situación vidriosa, ciertamente, y muy prolija, la que conlleva lo que supone esas elecciones del año 2006. Unas elecciones que fueron exactamente el día miércoles 25 de enero de 2006, para unas elecciones parlamentarias de periodo de 4 años, 2006-2010. No se han vuelto a hacer elecciones en el caso de Palestina, con diversas excusas. No se puede votar en Palestina en toda la territorialidad. No se puede votar en determinadas ciudades de Judea y Samaria, alias Cisjordania. No se puede votar en Jerusalén Oriental porque está ocupada bajo la ley de 1980 de unidad de la capital de Israel. No se puede votar en Jerusalén Oriental porque Donald Trump trasladó la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Fue tonto porque eliminó el consulado general, que fue una concesión a determinados países en el ámbito del Imperio Otomano, y podían haber convivido los dos, pero él prefirió uno sobre lo otro. O otras circunstancias respecto de cosas que a salto de mata que van saliendo y que son excusas para no hacer una elección, porque en cierta medida podemos entender que de ese momento a ahora Al-Fatah perdería, incluso aunque Marwan Barghouti saliera de la cárcel y se pusiera como candidato de OLP Fatah. Es una situación en donde llevan 19 años. 19 años sin una elección. Luego me dirán que los palestinos son demócratas de toda la vida. 19 años sin poder votar en ninguna elección. Y lo que sucedió en aquel momento es que la participación fue del 76,08%, votos válidos 990.873, votos en blancos 29.864, y hubo esta distribución. Jamás Ismail Haniyeh, que muerto está, bien muerto está, 440.409 votos, un 44,45%. Fatah con Farouk Kadumi como candidato tuvo 410.554 votos, un 41,43%. FPLP, Frente Popular de Liberación de Palestina, de Ahmad Saadat, obtuvo 42.101 votos, un 4,25%. La alternativa de Kais Abd al-Karim obtuvo 28.973 votos, un 2,92%. INP de Mustafa Barghouti obtuvo 26.909 votos, un 2,72%. Y en la tercera vía de Salam Fayyad obtuvo 23.862 votos. Había lista de partido y por distrito, lo cual, curiosamente, en aquella época la época de constitución, en buena medida, podía aspirar a constituir algo parecido a lo que hizo la Devolution en el ámbito británico, en donde también había lista uninominal, o de distrito, o lista regional también, por partido, pero con una distinta conceptualización.
Por tanto, en la lista proporcional es la que hemos comentado, que obtuvo esa situación respecto de 440.000 votos en la lista de asiento por distrito electoral. En principio parece que hubo más votos, ¿no? Y en esta lista por distrito electoral es donde obtuvo una victoria aplastante Hamas sobre Fatah. Pero resulta ciertamente curioso esta distribución porque vamos por los datos. Hamas obtiene en asientos proporcionales 440.000 votos y Fatah obtiene 410.000. En asientos son 29 asientos para Hamas y 28 para Fatah. Pero en asientos por distrito electoral nos encontramos que Hamas obtiene 1.932.168 votos, un 40,82%. Y Fatah obtiene un 1.684.441 votos, un 35,38% de los votos, obteniendo 45 asientos Hamas y 17 asientos Fatah, dando un total de 74 de 132 asientos para Hamas y 45 asientos sobre 132 para OLP Fatah. Lo cual nos lleva a que, ¿cuántos son? 135, son 65, 66, la mitad exacta, 67, una mayoría absoluta. Entonces, son casi los 132 los escaños que puede tener un parlamento como el de Cataluña, que son 135, y nos encontramos con que Hamas, no teniendo una mayoría exacta, porque tiene 44,45 en voto proporcional y en asiento por distrito 40,82, tiene un mandato de mayoría absoluta amplísimo, muy superior en votos y en escaños sí, en votos no. Un mandato que ciertamente hizo que Ismael Haniyeh fuera electo primer ministro de la Autoridad Palestina, esa distribución distinta de lo que era la presidencia de Abu Mazen después de la muerte en diciembre del 2004 de Yasser Arafat, y la sustitución por una mano derecha y esa realidad de corrupción inducida respecto de lo que había sucedido en la situación, y esta diferencia curiosa de el número de votantes, de votos válidos, lo cual ciertamente tenemos esos votantes registrados para la participación, que son 1.341.671. El total de votos, que son 1.020.000. Pero que luego nos vamos a esta situación en la que vemos 1.932.000 de asientos de distrito electoral para Hamas y 1.684.000 para Fatah, y luego independientes. En asientos por distrito electoral hay 953.465 votos, un 20,14% para independientes, lo cual supone prácticamente la mitad de los votos ante las candidaturas de Hamas, pero Hamas obtiene 45 y independientes obtienen 4 de 66 escaños que se distribuyen por distrito electoral. Por tanto, aquí hay más tomate del que pueda parecer, un sistema que estaba predestinado para un liderazgo omnímodo de OLP Fatah, pero en ese año 2006, con esta situación, el día 25 de enero, con esta evolución hasta un día como hoy, recordando la toma de posesión, tanto del presidente de la Asamblea como de la institución posterior de Ismail Haniyeh, del control de Hamas, de la institución parlamentaria y del ejecutivo del gobierno, teniendo en cuenta lo que había por encima, llevó a una evolución de confrontación en, sobre todo, Gaza respecto de Judea y Samaria, Cisjordania, en donde, a través de Ramallah, a través del control de lo que había supuesto desde el año 94 hasta ese año 2006, del control de las instituciones, de funcionarios del ámbito de la policía, del protoejército, de la autoridad palestina,
las diversas instituciones de las empresas semipúblicas, de todo lo que había supuesto la participación en proyectos, siempre a través de financiación internacional. Había supuesto una red clientelar, sobre todo en el ámbito de Cisjordania, alias Judea y Samaria, y que había permeado en voto cautivo, que en cierta medida todavía estaba presente. Pero en Gaza las tornas se habían vuelto y de los 2 millones largos de votantes, 1 millón votó por Hamas, lo cual dio un mandato desde la zona de Gaza para una institución que fue fragmentaria un poquito después porque hubo una guerra civil dentro de los palestinos entre los de OLP Fatah y Hamas, que llevó a la partición de penas, en donde prevalecieron los de Hamas en Gaza, después de tirar a oficiales por la ventana y por el balcón de Fatah, y un juego de espejos respecto de lo que sucedió en Judea y Samaria, Cisjordania, y el control de unos en un lado y de otros en el otro lado. Ahí tenemos un momento en donde hubo esa situación en la que, ciertamente, un año antes, en 2005, Israel se había retirado de Gaza. Completamente. Era una oportunidad de oro para hacer estas elecciones. Precisamente por eso se hacen en este momento. Y no ha habido más. No ha habido más elecciones. Cierto es que la situación de Haniyeh, de la lucha intestina, de lo que ha supuesto estos 19 años respecto de la evolución y la excusa respecto de, por un lado, pedirle a Israel que le cortara el suministro también eléctrico y de aguas a Gaza, por parte de Abu Mazen, por parte de OLP Fatah, esa dualidad respecto de no poder presentarse como amigos de Israel, pero pedirle favores a Israel para la lucha intestina palestina partidista. Y a la vez, ciertamente, tener esta situación en la que esa legitimidad a través de los instrumentos establecidos para el liderazgo de OLP Fatah en las instituciones palestinas, que fue aprovechado por el descontento respecto de su gestión y que fue aprovechado ciertamente por Hamas en ese año 2006, hace ahora 19 años, ha llevado a la situación que ha derivado en todos estos años, precisamente con esa lucha intestina, en la que, por otro lado, también a Hamas le surgió Yihad Islámica y otros grupúsculos en la propia Gaza para tratar de disputarle la autoridad en ese territorio. Incluso cuando Hamas intentó permear a Judea y Samaria y contestar el liderazgo de OLP Fatah y de Abu Mazen en el caso de la elección presidencial, que luego fue también no solamente con 2 presidentes del gobierno o primeros ministros, en el caso de Hamas en Gaza y de OLP Fatah con otro primer ministro en Judea y Samaria, alias Cisjordania, sino también hubo contestación respecto de la elección presidencial que tenía que hacerse a determinado año y hubo una contestación que luego fue eliminada respecto del liderazgo de Abu Mazen, negociaciones, acuerdos, desacuerdos, ruptura, mediaciones a través de Qatar, de Egipto, un montón de cosas, pero al fin de cuentas, al final del día, nos encontramos con que no ha habido más elecciones en el territorio palestino. Y en el vecino Israel ha habido elecciones, y muchas, muchísimas. Ha habido un momento en el que incluso hubo una coalición simplemente para echar a Bibi Netanyahu, porque no lo querían. Pero Israel luego votó, oye, que sí queremos a Bibi Netanyahu como primer ministro, y hubo una coalición en donde se sumó para que Bibi Netanyahu fuera primer ministro. Es una situación complicada la que tienen los llamados territorios palestinos, porque están cooptados por la situación con el proxy respecto de Irán, que es Hamas. También en el norte estaba Hezbollah, en una situación que coaguló de manera diferente respecto de lo que sucedió a partir del 7 de octubre del año 2023. Que cambió en buena medida el rumbo de lo que va a ser el Oriente Medio, sobre todo teniendo en cuenta el pasado respecto de los acuerdos de Abraham y el ostracismo al que querían llevar en buena medida esos acuerdos de Abraham respecto de Irán y su penetración en el ámbito de esos proxies que tenía
a través de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes y de los proxies en Irak, a través de Siria y de la guerra civil, que se elevó a partir del 2010-2011. Por tanto, el futuro debiera ser, un día como hoy, en la memoria de estos 19 años sin elecciones, de tener un emirato, una república, un emirato en Gaza, una república en Cisjordania, pero algo que seguramente trascienda, no ya la política de los dos estados, porque está obsoleta, tal vez de tres estados, Gaza, Cisjordania, Israel, tres estados con tres derivas distintas, pero siempre tratando de hacerlo de manera ordenada, elegida libremente, y que 19, 20 años, porque en estos momentos no se puede hacer una elección libre en Gaza, ni tampoco en Cisjordania, pero después de haber podido hacer limpieza, curiosamente gracias a Israel, que es el que más ha hecho por que haya la posibilidad de un Estado palestino de algún nombre en el ámbito árabe, cisjordano o gazatí, por ejemplo, en el caso gazatí, con la retirada unilateral del año 2005, pues tenemos ciertamente esta situación en la que el futuro debiera de ser brillante una vez que los terroristas salgan de la ecuación. Por tanto, ahí estará el hecho de cómo van a autoorganizarse, cómo van a intentar tener algún tipo de democracia. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Gelpien.